del Señor. ¿Cuántos pecadores hay aquí, hermanos? Que necesitamos de la gracia de Dios. Que necesitamos constantemente de su poder y de su gracia. Si hay algo que nos costó reconocer, era que éramos pecadores, hermanos. De hecho, para el hombre es imposible poder ver su pecado si es que Dios no le da ese don. Amén. Vamos a ir a su palabra, hermanos, que está en el libro de Gálatas. Como estuvimos hablando de Pedro, ¿cierto? Para que no se nos exalte Pedro, vamos a... O mejor dicho, no lo exaltemos nosotros. Vamos a ver cómo Pedro falla también. Cómo Pedro también fue un pecador. Cómo Pablo también fue un pecador. Porque no hay uno solo bueno, dice la palabra. No hay uno solo que busque a Dios. Todos se desviaron. A una. Nada bueno, hermanos. Aquel que cree que tiene algo bueno, yo lo invito a leer la palabra de Dios. Yo lo invito a leer el libro de Romanos, hermanos. Yo lo invito a leer a Jeremías. A leer la Biblia, hermanos. Porque está rociada la Biblia de nuestra maldad. Pero también, como está rociada de nuestra maldad, está rociada de la sangre de Cristo. Del Cordero inmolado que dio su vida por nosotros. Solo por su bendita gracia, hermano. Bendito sea el nombre del Señor, hermano. ¿Cómo no vamos a adorar a nuestro Dios? ¿Cómo no le vamos a amar? ¿Cómo no le vamos a servir? Gálatas 2, del 15 al 21, hermanos. Ya me estoy recuperando el resfriado, pero algo queda todavía, hermanos. Tanto frío que ha hecho. Pero el frío no nos puede detener para hacer la obra de Dios, ¿verdad? Amén. Nada nos puede detener. Dice, nosotros judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley. Por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Y si buscando ser justificados en Cristo también nosotros somos hallados pecadores, ¿es por eso Cristo ministro de pecado? En ninguna manera. Porque si las cosas que destruí las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago. Porque yo por la ley soy muerto para la ley, a fin de vivir para Dios. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Amado Dios y Padre, en esta hora te damos gracias por tu palabra, Señor, porque tú nos muestras la grandiosa obra de tu sacrificio, Señor. Cuánta importancia, Señor. Cuánto valor tienes tú para nuestras vidas, Rey, y para todo pecador, Señor. Gracias, Padre, por enviar a Jesús a morir en esa cruz y pagar, Señor, por nuestros pecados, Señor. Es la obra más maravillosa, Señor, que tú hiciste por nosotros. Gracias, Señor. Gracias por haber resucitado al tercer día y vivir en nuestros corazones, Señor. Gracias, Padre, en el nombre poderoso de tu Hijo Jesús. Amén
Y amén, mis hermanos, pueden tomar asiento. El ser humano, por naturaleza, ¿cierto?, siempre ha querido salvarse solo. No necesita de nada ni de nadie. Desde que tomó hojas de la higuera, hermano, para cubrir su vergüenza en el Edén, el hombre busca la manera de sentir que tiene que hacer algo para poder obtener la recompensa de Dios. Y claramente los judaizantes, hermanos, era un grupo así, que creían que sí, era bueno creer en Jesús, pero había que cumplir con la ley también. Y Pablo encuentra a Pedro, ¿cierto? Como les decía, hablamos de Pedro, como Pedro, ¿cierto?, no se exalta frente a Cornelio. Pero aquí Pedro está cometiendo un error, hermano, un error gravísimo, que es la hipocresía. Y esto ocurre en las iglesias, hermanos, actuales, donde se producen grupos, los grupos de los santos y los grupos de los pecadores. Entonces Pedro se juntaba con los gentiles, pero cuando llegaron los judaizantes, como que se corrió y se juntó solo con los judaizantes. ¿Por qué? Por temor a lo que le podían decir, porque no entendía completamente la gracia de Dios. Seguramente Pedro creía que estaba en lo correcto al pensar así, en que podíamos creer en Jesús, pero que también teníamos que cumplir ciertos ritos. Es decir, está bien que creas en Jesús, pero también debes hacer esto. Eso era lo que creían los judaizantes, hermanos. Y Pablo, hermano, porque esto de creer, hermanos, que podemos ser salvos por las obras o ser justificados delante de Dios por las obras, es una idea que Pablo lo único que quiere es extirparla de la iglesia, porque es muy peligrosa, porque es quitarle la gloria a Dios, es minimizar el acto más glorioso que ha ocurrido durante la historia de la humanidad. Y Pablo, hermano, delante de todos, le llama la atención a Pedro y lo trata de hipócrita. Y no solo a él, sino que a Bernabé igual, porque todos fueron arrastrados a una actitud que no era la actitud de Jesús, porque en el fondo los judíos seguían pensando que la salvación era de ellos y no de los gentiles. A pesar de que Pedro, imagínate Pedro, lo que vimos el domingo pasado, fue donde Cornelio, que era un gentil, y Dios le reveló cosas maravillosas, pero por lo visto no logró entender todo el panorama, hermanos. Porque la salvación es para todo aquel que cree en nuestro Señor Jesucristo. Ya no hay judío ni griego, ni esclavo ni libre, ni hombre ni mujer. Cualquiera, hermanos, que crea en Jesús es justificado delante de Dios. Y este es un tema, hermano, que pareciera medio confuso, pero la realidad, hermano, hay tantas religiones, ¿verdad? Pero en realidad hay dos. Las religiones que viven y creen que se van a ganar el cielo con sus obras, y el cristianismo, que sabe que el cielo solo se puede alcanzar por medio de la obra de Cristo. Y no necesitamos nada más. Es un regalo, hermanos. Cristo no te dice, ven a la iglesia, pero primero tienes que dejar tus pecados. No. Dios te trae aquí sin ninguna condición.
Porque Él nos conoce. Él sabe quiénes somos. Él conoce nuestro corazón. Y si Él pidiera una condición, no la podríamos cumplir. Entonces el Evangelio, hermano, es un regalo. Nosotros a veces los predicadores nos ponemos legalistas, hermano, y ponemos una pila de reglas para poder llegar a Cristo. Hermano, si con Cristo comienza todo, por eso Jesús dijo, yo soy el principio y yo soy el fin. Cuando Cristo se revela en nuestro corazón, entendemos que esto no depende de nosotros, sino que depende de la gracia de Dios, que es en Cristo Jesús. Cuando hablamos de gracia, tenemos que hablar de Jesús, porque allí se manifestó la gracia de Dios en Cristo. Es el mejor regalo, hermanos. Y esto, hermano, aunque suena maravilloso, a la gente que no tiene a Cristo le molesta. La gracia es molesta, hermanos, para los que no conocen el reino de Dios, para los que no conocen a Dios. ¿Era lo que ocurría o no con los judíos? ¿Cuán alegres estaban ellos porque Jesús estaba comiendo con los pecadores? No, ¿y qué hace? ¿Por qué Jesús come con los pecadores? Y nos pasa a nosotros a veces, hermano, mi amor, no me pusiste agua. Nos pasa a nosotros, hermano, ¿o no? Y de eso debemos cuidarnos. ¿Saben por qué? Porque el cristianismo, siempre digo esto, hermano, no es lo que nosotros creemos. El cristianismo, tú mientras más cerca estás de Dios, más tiempo lleves, tú vas a ser más dependiente de la gracia de Dios. Amén. Y no menos. Así es. Porque vas a entender cómo funciona tu corazón, cómo funciona tu mente, cómo funciona todo tu ser. Pero si no crecemos, si no entendemos, si no hemos nacido de nuevo, jamás vas a entender esto. Y vamos a estar aquí en la iglesia, hermano, y vas a llegar unos par de años y te vas a creer el santo de la iglesia, mejor que todos. Y vas a crear grupos. Y no te vas a querer juntar con este, no, porque ese es pecador. Todos somos pecadores, hermano. Y aquel que diga que no lo es, hace a Dios mentiroso. Entonces Pablo lo que está haciendo es crucial, hermanos, porque está poniendo las cosas claras para que no haya confusión. Ninguna obra que nosotros hagamos nos puede salvar. Así de simple, hermano. Ninguna obra. Aunque trabajáramos para Cristo toda la vida y anduviéramos aplanando calles todos los días, la salvación no es por eso. La justificación no es por eso. El corazón del pueblo judío, hermano, estaba convencido de que ellos podían ganarse la salvación o que podían ser justificados por sus obras delante de Dios. En resumen, hermano, muchos judíos simplemente desecharon la gracia de Dios e hicieron vana la muerte de Cristo en la cruz. ¿Usted no encuentra que ese es un gran, pero gran pecado? Si hay un pecado, hermano, horrible, es desechar a Dios, es desechar el Evangelio, es desechar la cruz de Cristo, hermano. Es decir, ellos creían que eran buenos y no necesitaban de la gracia de Dios para alcanzar su favor. Qué error más grande, hermanos. Y Pablo, que sabe de este tema, quiere dejar en claro que la justificación por las obras hay que cortarla de raíz en el ser humano. De raíz, hermanos. Nadie puede ganarse la salvación. La salvación por obra es una herejía peligrosísima, hermano. Y Pablo luchó contra ella sin descanso. Es lo que está haciendo. Oye, le llamó la atención a Pedro. Pedro era el líder de los judíos. Pero parece que tal líder no era. Porque ¿cómo?
empezó a actuar en hipocresía, estaba siendo engañado. Se estaba dejando engañar por temor a la gente. El Evangelio, una de las cosas que hace en nosotros, hermano, es que ya perdemos el temor a las personas. Y le tenemos temor a Dios. Por sobre las personas. Es sumamente peligroso, hermano, creer que tus obras te hacen buenos delante de Dios. Tú no eres bueno, ni yo soy bueno. No importa, hermano, cuántas veces sea rebatida esta doctrina, sigue atacando a la iglesia. Porque lo que busca, hermano, es mezclar las cosas, es confundir a los cristianos. Pero yo te aseguro, hermano, que el verdadero cristiano jamás va a ser confundido. Porque él va entendiendo cada vez más la necesidad que tenemos de la gracia de Dios. ¿Qué es la gracia de Dios? Un don inmerecido, un regalo de parte de Dios que no merecemos, ni nadie lo merece. Jesús conocía, hermano, el corazón de su pueblo, ¿verdad? Y es por eso que él contó esta historia en Lucas 18, del 10 al 12, y dice: 2 hombres fueron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro era un despreciado cobrador de impuestos. El fariseo, de pie, apartado de los demás, hizo la siguiente oración: Te agradezco, Dios, que no soy como otros, tramposos, pecadores, adúlteros. Para nada soy como ese cobrador de impuestos. Ayuno 2 veces a la semana y te doy el diezmo de mis ingresos. Esa era la oración del fariseo. Y ahí tú puedes ver el corazón del judaísmo y lo que andaban buscando. Claramente, ¿cierto? Este fariseo refleja el corazón de todo hombre y de un gran porcentaje de judíos que conocieron a Jesús y le rechazaron porque ellos creían que no tenían pecado. Sus obras eran suficientes para estar bien con Dios. Aunque Jesús y toda la palabra de Dios es muy específica en la gravedad de nuestro pecado, pero ellos insistían una y otra vez en que en sus obras o ritos eran suficientes para que Dios les perdonara. Es por esto que los hermanos judíos querían judaizar a los demás hermanos, haciéndoles creer que estaba bien creer en Jesús, pero igual era necesario cumplir algunos ritos para ser justificados delante de Dios. Por supuesto, Pablo tuvo que luchar en contra de esto sin descanso, hermano, en contra de sus propios hermanos. Estos judíos, hermanos, creían que Dios necesitaba una mano de parte de ellos para salvarlos. Y eso es un pecado muy grave, hermanos. Primero, porque no estás entendiendo la depravación total del ser humano. Porque el ser humano está en una depravación total, hermano. Es tan así que Efesios 2 dice que nosotros estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Entonces, hermanos, si estamos muertos, ¿podremos hacer algo? Estos judíos seguían creyendo que algo bueno había en ellos y que eran mejores que los demás. Y esta es la importancia, hermano, de entender la doctrina de la depravación total. Si hay algo bueno en ti, si hay algo bueno en mí, no es mío, es de Él. La gloria es para Él. Bendito sea el nombre del Señor, hermanos, que miró a estos pecadores como nosotros y nos dio de su gracia. Dice en Mateo 9, del 10 al 13, más tarde, Mateo invitó a Jesús y a sus discípulos a una cena en su casa, junto con muchos cobradores de impuestos
y otros pecadores de mala fama. Cuando los fariseos vieron esto, preguntaron a los discípulos: ¿por qué su maestro come con semejante escoria? Cuando Jesús los oyó, les dijo: la gente sana no necesita médico, los enfermos sí. Luego añadió: ahora vayan y aprendan el significado de la siguiente escritura. Quiero que tengan compasión, no que ofrezcan sacrificios, pues no he venido a llamar a los que se creen justos, sino a los que saben que son pecadores. Pablo entendía muy bien esto. Pablo entendía e imitaba a Jesús. Porque realmente el judaísmo era algo fuerte, hermano. No, nosotros no logramos entender porque no hemos vivido en esa cultura. Es de temer. Pero Pablo ya no está ni ahí con el temor a los hombres, porque él le teme a Dios, porque él tuvo un encuentro con Dios. Y Pablo, hermano, tuvo revelaciones que solo él tuvo. ¿Por qué? Solo Dios lo sabe. Solo Dios lo sabe, hermano. En Romanos 3, del 20 al 28 dice claramente, hermano, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. ¿Dónde, pues, está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Concluimos, pues, que el hombre es justificado por fe, sin las obras de la ley. Aleluya. Solo por la fe en nuestro Señor Jesucristo. Queda claro eso, ¿cierto? ¿De dónde viene la fe? La fe viene por el oír. ¿Y el oír de dónde viene? Por el oír la palabra de Dios. Es decir, la fe, hermano, es un don de Dios. No es algo que está en ti o que está en mí. Y tú y yo venimos del mundo, hermanos. Y sabemos cuánta incredulidad había en nosotros. Solo hasta que Él puso su mirada en nosotros, pudimos creer en Jesús y darnos cuenta cuán pecadores somos. No éramos, somos. Y que solo por su gracia hoy día estamos de pie. Como decía la adoración, ¿quién nos sostendrá, hermano? ¿Quién nos sostiene día a día? Solo la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Bendito sea el nombre de Jesús, hermano. La fe, hermano, no puede estar asociada a cualquier cosa. La fe está asociada al nombre de Jesús. No, si yo tengo fe. ¿Fe en qué? ¿O en quién? La verdadera fe tiene que ver con Jesús, netamente. Con creer en Jesús. ¿Creer qué? Que Él es el Rey. Creer que Él es justo, que Él es santo, que Él es perfecto, que Él es nuestro amado, que Él es todo para nosotros. No es simplemente decir, si yo creo en Jesús, era un buen profeta, fue un buen hombre. No. Aquel que descubre a Cristo, su vida tiene un vuelco, hermanos, y todo cambia. Todo es transformado desde dentro hacia afuera. Porque, ¿qué es lo que Dios
quiso hacer con el nuevo pacto? ¿Por qué tuvo que hacer un nuevo pacto? Porque fallaron al antiguo pacto. Los judíos están convencidos que ellos cumplían la ley. La palabra es clara. Si tú fallas en uno, fallas en todos. ¿Sabes tú que en las iglesias hay muchas personas que piensan que no están tan mal? Que solo necesitan una ayudita, una manito de parte de Dios. Esas personas dicen que ellos cometen errores, no pecado. Se creen por encima de los demás, tratan a los demás como a inferiores, porque cumplen con todas las ceremonias religiosas. Pero hermano, ¿de dónde viene esta idea de que por la sola de la ley podemos ser justificados? Hay muchas razones, hermano. Pero todo tiene que ver con nuestra maldad. Porque es por nuestra ignorancia. Alguien que no lee la Biblia, hermanos, va a ser un ignorante de la gracia de Dios. Alguien que no estudia la Biblia va a ser un ignorante de la gracia de Dios. Muchos hermanos llegan a la iglesia y quieren ser pastores. Yo fui uno de ellos. A los meses que estaba aquí, yo quería ser pastor. Hermanos, yo entiendo hoy en día cuánta locura había en eso. Si ni siquiera entendía la maldad que habitaba en mí. ¿Cómo voy a entender lo necesario de la muerte de Cristo si no entiendo mi maldad? ¿Cómo voy a correr a los pies de Cristo si yo me creo bueno? Si yo no necesito de nadie para portarme bien, para vivir, tener una vida recta. Es la ignorancia, hermano. Muchos hombres, aún en las iglesias, ignoran la ley de Dios y lo que la santidad realmente significa. Creen que ser santo es venir a la iglesia. Con eso estamos listos. No, ser santo, hermano, es vivir en una relación con Dios y su palabra. Es vivir en arrepentimiento, buscando agradar al único que merece ser agradado, al único que nos salvó, al único que murió en la cruz para que tú y yo tuviéramos paz con Dios. Amén. Y esa paz con Dios te hace andar en paz. La gente dice, oh, no sé qué me pasa, ando mal. Yo les digo simplemente, reconcíliate con Dios y todo cambiará. Amén. ¿Y cómo me reconcilio con Dios? Hace obra. No, cree en Jesús. Cree en nuestro Salvador, que su sangre es suficiente para que Dios perdone todos tus pecados. No, que hermano, yo tengo demasiados pecados, no importa. Es suficiente, la sangre de Cristo es suficiente, hermanos, para redimir a cualquiera, a quien Él quiera lo redime, hermanos. El orgullo es otra de las razones, hermano, por la cual nos gusta esta doctrina, o a algunos les gusta. No, yo no necesito de Dios. Yo soy bueno. El hombre no puede soportar ser salvado con la gracia de Dios. No le gusta, escucha esto, hermano, al hombre no le gusta declararse culpable y apoyarse en el favor del grandioso rey. No, yo tengo que tener algo en esto. No puedo tolerar ese trato como indigente, ni ser bendecido gracias a la bondad de Dios. Él quiere meter su dedo en su propia salvación y reclamar por lo menos algún crédito en ella. Eso es lo que busca el hombre. El orgulloso no aceptará el cielo
teniendo como base la gracia de Dios. No. Pero en tanto que pueda, hermano, él presentará un argumento u otro y se aferrará a su propia justicia como si fuese su vida. Señor, si yo hice esto, yo hice esto otro, ¿por qué me vas a mandar al infierno ahora? Porque la salvación no es por obras, es por la gracia de Dios. Es por la incredulidad también, hermanos. Cuando tú dices creer en la palabra de Dios, no se trata de creer las partes que a ti te convienen escuchar nomás. Sino se trata de creer toda la palabra de Dios. Porque dice la palabra de Dios, que toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para hacerte perfecto, hermano, para toda buena obra. Entonces no podemos sacar hojas de la Biblia, hermano. Decir, no, yo no soy este, no, yo no soy este otro. No, mi corazón no es engañoso, mi corazón es recto. ¿Les ha pasado a ustedes, hermano, que de repente ustedes dicen y piensan, desde niño yo sabía que tenía algo especial? Es como que si yo fuera distinto a los demás, y por eso Dios me escogió. No hay nada distinto en nosotros. Somos igualitos. Todos somos igualitos. Hay uno solo distinto. Hay uno solo que es diferente. Hay uno solo que jamás pecó. Que jamás le dio la espalda a Dios. Pero tú y yo no tenemos nada de especial, hermano. Absolutamente nada. Y si hubiera algo especial, yo creo que sería nuestra maldad. Yo te digo sinceramente, hermano, de mis hermanos soy el más malo. Y soy pastor. ¿Cómo entiendes tú el Evangelio? ¿Tú crees que es por tus méritos? ¿Tú crees que yo estoy aquí por mis méritos? Cuando me nombraron asistente pastoral, un hermano me dijo, ay, hermano, te lo mereces. No, hermano. Nadie merece nada. Todo es un regalo de Dios. Aleluya. Incrédulos. Aquellos que creen que se pueden salvar por las obras de la ley son incrédulos. No creen en el poder y en la gracia de Dios. No creen en la maldad de su corazón. Qué difícil, hermano, hacer entender a un hombre que somos malos. Nosotros creemos que los malos son esos que andan botados en las calles, aquellos que son borrachos, aquellos que están drogándose ahora. Bueno, y los pecados que no se ven, como la lujuria, como amar el dinero. ¿Tú te has fijado cuánto amamos el dinero los hombres? ¿Tú te das cuenta cómo todos los autos corren para allá, corren para acá, a 100, a 120? ¿Y por qué corren? ¿No es por el dinero? Esos también son pecados. Porque todo lo que tú pongas en el lugar de Dios es idolatría. Y puede ser el dinero, puede ser tu esposa, puede ser tu esposo, puede ser tu hermana, tu hermano, tu amigo. Si tú lo pones en el lugar de Dios, estás en pecado. Así es. No hay quien, hermano, no hay quien haga lo bueno. Así de simple. Si no fuera por la gracia de Dios, este mundo estaría perdido totalmente. Totalmente, hermano. Esto ocurre, hermano, porque a veces somos tan frívolos, hermano, y creemos y tomamos con ligereza nuestra maldad. No, si soy malo, sí, soy malo.
pero no soy tan malo. Siempre recuerdo esa historia, hermano, de ese hombre que llevó a su papá con Alzheimer a su casa y se suicidó y mató a su padre y dejó a su esposa viuda con sus hijos. Ustedes se preguntan, ¿en base a qué tomó la decisión de llevarse al papá para su casa? Que yo soy bueno. ¿Quién es bueno? ¿Qué es ser bueno? Ser bueno es vivir en la voluntad de Dios. Amén. Y eso solo lo hizo Cristo. Y si tú y yo hoy día lo podemos hacer, es por su obra en la cruz. Amén. No es por otro motivo, hermano. Es porque su Espíritu Santo habita en ti y te impulsa, te lleva a santidad, te lleva a la verdad. Pero no porque seamos buenos. Oh Señor, quita esos pensamientos de nosotros de creernos buenos. Porque hay uno solo bueno, hay uno solo que pagó el precio por nuestros pecados. Bendito sea su nombre. Mira, un hombre podría decir que está prosperando en los negocios y sin embargo podría estar retrocediendo. Si no audita sus libros de contabilidad o no verifica sus inventarios, podría estar viviendo en el paraíso del necio, gastando con liberalidad cuando está al borde de la bancarrota. ¿Qué te quiero decir? Alguien, hermano, puede recibir millones y millones y se los gasta y cree que le está yendo bien en los negocios, pero eso no es real hasta que no va donde el contador y averigua cuánto realmente está ganando. Así somos nosotros. Nosotros a veces creemos que estamos bien con Dios porque no hemos mirado el libro de contabilidad. No hemos mirado la palabra y decir, wow, Señor, necesito de ti. Todo el tiempo necesito de ti. ¿Cuántas veces, hermano, no queremos correr de la iglesia? ¿Cuántas veces no estamos cansados? Es porque no entendemos la gracia de Dios, hermanos. Si desde el día que Cristo te miró, tú y yo deberíamos andar saltando y corriendo como becerros en la manada. Tú y yo somos ricos. El mundo es el pobre. Pero si tú no lees la palabra, ¿qué vas a creer? A ver, ve las noticias. ¿Quiénes son los pobres? Los cristianos. Los tontos. ¿Quiénes son los tontos? Los cristianos. Somos la última escoria. Sí, tienen razón, hermanos. Somos la última escoria. Pero por la gracia de Dios, somos la luz de este mundo. Este mundo que vive en oscuridad. Este mundo que vive sediento, hermanos. Y tú y yo tenemos el manantial de agua de vida. ¡Aleluya! Nuestro amado Jesús. ¿Te fijas la importancia de leer su palabra, de entender el Evangelio, de entender la gracia, de entender la soberanía, de conocer realmente a Dios? Hermano, yo no estudio la Biblia para venir a predicarte un sermón. Yo estudio la Biblia para conocer más y más a Dios y poder mostrártelo y podamos darnos cuenta cuán bueno es Él, cuán grande es Él. Muchos hermanos tienen un concepto muy alto de sí mismos. Eso es porque no se ven a la luz de la palabra de Dios. A la luz de la palabra de Dios, toda rodilla se doblará delante de Jesús, porque no hay nadie, hermano, que pueda cumplir lo que Dios pide. Solo Jesús lo cumplió. Y somos justificados por creer en Él. ¿Por qué? Porque Él vivió la vida que tú y yo deberíamos haber vivido. Porque no podemos nosotros. Él la vivió. Y Él pagó.
Cuando la justicia, hermano, propia es apoyada por la ignorancia, por el orgullo, por la incredulidad o por ser superficiales. Ay, hermano, cuesta un mundo. ¿Saben quiénes son los más difíciles de convertir? Los evangélicos. Porque ellos creen que son salvos, pero no lo son. Y van a llegar al cielo diciendo, oye, pero no profetizamos en tu nombre, no hicimos obras, no sanamos en tu nombre, Jesús, no predicamos el evangelio, Jesús. De cierto te digo que no te conozco. ¿Conocen la gracia de Dios? ¿Conocían la gracia de Dios esos personajes, hermanos? De 100 hermanos con la gracia de Dios, hay 10 que entienden la gracia de Dios. Pero todos quieren ser pastores, todos quieren liderar, todos quieren cantarle al Señor, todos quieren servirle al Señor. Entiende la gracia primero para servir al Señor, porque si no vas a blasfemar en contra de Dios. Y adivina qué te va a pasar, porque hay mayor condenación para aquellos que dicen o que estuvieron cerca de la palabra de Dios y realmente no creyeron al final. Estas personas, hermano, parlotean de faltas pequeñitas, de fallitas ligeras nomás. Y así convierten el pecado en un error pequeño que puede ser tolerado fácilmente. Con la fe en Dios no sucede así. El pecado es muerte para nosotros. Amén. Definitivamente el pecado, hermano, es una afrenta a Dios. Y si no fuera por Jesús, tú y yo, aún con 20 años en la iglesia, no podríamos pararnos delante de Dios. Es solo por Él. Es solo por su gracia, hermanos. Nuestras obras no tienen ningún valor. ¿Y por qué hacemos obras entonces? ¿Qué dice Santiago? Santiago dice que la fe sin obras es muerta. Se está contradiciendo la palabra. Así dicen los ignorantes, que Pablo con Santiago se contradicen. Sin embargo, lo que está diciendo Santiago es que la verdadera fe produce obras. Es decir, la evidencia de que Cristo habita en ti es que tú obras en la voluntad de Dios. No es una contradicción, hermanos, para nada. Esta doctrina de ser justificados por las obras de la ley, hermano, lo único que hace es exaltar el ego del ser humano. Y adivina qué, quitarle la gloria a Dios para llevársela al ser humano. No hay gloria, hermano. En el ser humano no hay gloria. Dice Efesios 2 del 1 al 10, Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne. Este otro Pablo, hermanos, Saulo habría peleado en contra de esto. Pero como fue convertido por nuestro Señor Jesucristo, tiene otra mente. En los cuales vivimos nosotros, dice Pablo. Nosotros. ¿Sabían ustedes que los judíos no son pecadores? Los gentiles sí. Los paganos. Esos son pecadores. Pero nosotros no. Pero Pablo dice claramente, también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza
hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos, y juntamente con Él nos resucitó. Y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Parece una contradicción, ¿cierto? Las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Bueno, ¿es por obra o es por fe más obras? No, hermano, es por fe. Simplemente por fe. Nada más que la verdadera fe produce obras en ti. Aquel que dice creer en Dios, pero no hace obras, realmente no cree. Y Dios lo sabe eso. Pablo conoce muy bien el corazón humano, ya que él mismo había sido judío y ponía toda su esperanza en eso. Por eso él estudió, hermanos. ¿Sabían ustedes que Pablo era un hombre estudioso? Pero al conocer a Cristo, todo fue basura para Pablo. Todas sus obras quedaron en el tarro de la basura sin ningún valor en comparación a la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué te quiero decir con esto, hermano? El ser cristiano no te lo da un título. El ser cristiano te lo da Dios por medio de su gracia. Es decir, hermano, puede haber gente estudiando hoy en el seminario y llevar 3 años. Y puede Dios hoy día convertir a alguien. Y yo te aseguro que si ese hombre que está en el seminario no es convertido y el otro sí, ¿quién tiene la revelación de Dios? El que ha nacido de nuevo. ¿Sabes por qué? Porque el que ha nacido de nuevo se le ha abierto este libro. Y lo podemos entender desde el punto de vista de la gracia de Dios. Porque este libro, ¿por qué lo tenemos? Por la gracia de Dios. Para que le conozcamos, para que conozcamos su gracia, para que glorifiquemos su nombre, no nuestro nombre. Es muy importante entender esto hoy día, ¿por qué? Porque con todo esto del internet, hermano, hay cada hombre hablando de Dios que si tú no has nacido de nuevo te va a engañar. Te va a hacer creer que es un hombre de Dios y te va a meter en una falsa doctrina. Una doctrina donde depende todo del hombre y no de Dios. Una doctrina donde tu seguridad de la fe en Cristo Jesús depende de ti y no de Dios. ¿Te fijas tú la gravedad del problema, no? De creer en que la salvación es por las obras de la ley. ¿Te fijas que alguien que no ha madurado en la fe, que no ha crecido, que no ha nacido de nuevo y está en la iglesia con un cargo de liderazgo puede dejarla embarrar? ¿Por qué? Porque podemos nosotros valorar a las personas según la carne y no según el espíritu. ¿Tú te das cuenta que en la iglesia tenemos otra escala de valores? Que no tienen que ver con nuestras virtudes, con nuestros dones, sino que tienen que ver con que te reconozcas pecador, que necesitas de la gracia de Dios. Pablo podría haber llegado donde los apóstoles le han dicho: a ver, cabritos, voy a tomar yo el liderazgo, porque yo tengo estudios.
Pero él llegó humilde. Y los apóstoles lo reconocieron. Y lo aceptaron como parte del grupo. Y claramente, yo veo aquí que Pablo tenía mucha más revelación que Pedro. Y Pedro vivió 3 años con Jesús. ¿Te fijas lo importante? Por eso se hacían encuentros, ¿cierto, pastor? De tener un encuentro con Jesús. ¿Cómo ocurre ese encuentro? A través de la nueva vida. Y esos encuentros son oportunidades donde la palabra de Dios se predica y las personas pueden creer en Jesús por la gracia de Dios. No es por antigüedad, no es por sabiduría del mundo, es por la gracia de Dios. Bendito sea el nombre del Señor, hermanos. ¿Puedes entender eso tú? ¿Puedes entender que en ti no hay nada bueno? Que en la salvación que tienes ahora, tú no aportaste nada, ni un pelo siquiera. Todo lo que tenemos hoy día, hermano, viene de Él. Viene de Él. Y tú te has preguntado, ¿y por qué? No sé. Solo porque Él lo quiso así. Por eso Él dice, a Jacob amé y a Esaú aborrecí. Él escoge. Pero si tú entiendes que eres un escogido de Dios, tú entiendes que es por su gracia, ¿cierto? Porque, mira, entre Jacob y Esaú, ellos eran gemelos. Es decir, no hay ni una diferencia entre ellos dos. Jacob no podría decir, no, Dios me escogió por esto. Y aparte que lo escogió en el vientre de su madre. Es decir, no hay ni un aporte de ellos. Ni un aporte de Jacob. Pero él creía en Dios. Él buscaba la bendición de Dios. ¿Pero por qué? Porque Dios lo escogió. Todo por su gracia, hermanos. No hay méritos en nosotros. Estas 3 predicaciones que llevo, Dios me ha destruido todo lo que yo creía que podía tener bueno, hermano. No hay nada bueno. Si Él quita su Santo Espíritu de nosotros, volvemos a ser los mismos burros parados en 2 patas. Pero gracias, Señor, porque Él es fiel y Él jamás quitará su Santo Espíritu. Porque en Él, hermano, te digo una cosa, hermano, hermana, en Él estamos seguros. Y esto no te lo da el mundo, ni nadie te lo puede dar. La seguridad que nos da Dios, nadie, hermano, nadie te la puede dar. Solo Él. ¿Qué es confiar en la carne, hermanos? Es confiar en nuestras obras, pues, en lo que somos, en nuestros títulos. Filipenses 3, del 1 al 11 dice, por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas y para vosotros es seguro. Guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo, porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne, es decir, no teniendo confianza en nuestras obras, no teniendo confianza en lo que somos. Dice, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Circuncidado el 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo, en cuanto a celo perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley irreprensible, pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo
y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino por la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejantes a Él en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. Pablo tenía harto de qué gloriarse. Quizás tú también, quizás yo también. Pero el que entiende la gracia de Dios entiende que eso no tiene ni un valor. Para ser aceptados delante de Dios, solo lo podemos hacer por medio de Cristo. De otra forma no somos aceptados. Y hay muchos que están siendo engañados, hermanos. Y van a llegar al cielo, mejor dicho, al juicio. Y se van a dar cuenta que estaban equivocados. Porque somos salvos por Cristo. Así de simple. Así de sencillo, hermanos. Y ahí cambia todo. Eso cambia todo. Eso de... ¿Te fijas tú, cierto, que el Evangelio es una paradoja? Porque sí, Dios nos acepta incondicionalmente. Pero cuando Él te convierte, ¿qué pasa en nosotros? Tenemos la palabra. Y la palabra tiene mandamientos. Mandamientos que tenemos que cumplir. Pero eso no nos lleva a la salvación, ni nos justifica delante de Dios. Lo que nos justifica es solo la obra de Cristo. Pero la evidencia de que esa obra es real en ti es que tú caminas en santidad. Es que tú caminas dejando el pecado, luchando en contra del pecado. ¿Cómo está la lucha, hermanos, en contra de nuestro pecado? No en contra del pecado de tu hermano, sino que en contra de nuestro pecado. Nosotros llevamos cautiva la cautividad por Cristo, hermano. No, hermano, te digo esto ahora y de inmediato. El pecado no te va a dejar hasta que tú mueras. Ah, pero tú ya estás muerto. Y yo estoy muerto. Porque yo estoy juntamente crucificado con Cristo. Ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. ¿Estás muerto? ¿Estás muerto? ¿Realmente estás muerto? Buena pregunta, ¿cierto? El problema, hermano, de la justicia propia es que hay dos pecados que son terribles. Una es desechar la gracia de Dios. La palabra aquí traducida como desechar quiere decir hacerla nula, rechazar, rehusar, considerar innecesaria. Entonces aquel que espera ser salvado por su justicia, hermano, por su justicia propia, rechaza la gracia de Dios o el favor de Dios. ¿No fue eso lo que hicieron los judíos? ¿Para qué queríamos a Jesús? ¿De qué gracia está hablando Dios? Yo no necesito gracia. Yo puedo salvarme. Yo puedo. Esto es lo que pensaban los judíos. Yo puedo cumplir toda la ley de Dios. ¿Puede alguien cumplir toda la ley de Dios? Ellos no entendían la profundidad del pecado, hermano. Y Jesús fue claro en eso. Dijo, tú mirando a una mujer y deseándola en tu corazón, tú ya pecaste. Es decir, podemos pecar con nuestra mente, hermanos. ¿Necesitamos la gracia de Dios o no la necesitamos? Todo el tiempo, hermano. No podemos vivir sin la gracia de Dios. Así es. Si podemos ser salvados por nuestros propios méritos, hermanos, necesitamos justicia, pero en verdad no requerimos de misericordia.
Si podemos guardar la ley y reclamar ser aceptado como que si tuviéramos una deuda, es claro que no necesitamos convertirnos en suplicantes del dinero. Es decir, si no tenemos deuda, ¿para qué queremos plata? ¿Pagar qué? Entonces, el que cree, hermano, que con sus propias obras, no necesito, yo no necesito de Dios. Así está viviendo el mundo. Yo no necesito de Dios para vivir. Yo no necesito de Dios para ir al cielo. Yo no necesito de Dios para vivir. Te pregunto algo. ¿Tú necesitas a Dios para vivir? Si Cristo no viviera en nosotros, estaríamos muertos. Así es. No podemos vivir sin Él. Necesitamos este cuerpo de muerte, hermano. Necesita de la gracia de Dios. Estos huesos muertos, sin la gracia de Dios, nunca habrían vivido. Y tú y yo no estaríamos aquí hoy día. Quizás ¿dónde andaríamos? Aquí tenemos un claro ejemplo de alguien que no necesitaba de la gracia de Dios, hermano. En Lucas 15, del 25 al 32, ustedes conocen la historia del hijo pródigo. Todos lloramos con esa historia, porque entendemos que es por gracia. Y dice, pero voy a leer la parte del hijo mayor, y dice, su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas, y llamando a uno de los criados le preguntó qué era aquello. Él le dijo, tu hermano ha venido, y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Mas él respondiendo dijo al padre, aquí tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino tu hijo, que a propósito era su hermano también, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. Él entonces le dijo, hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas, mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano era muerto y ya revivido, se había perdido y es hallado. ¿Se fijan cómo el hijo mayor, que representa al pueblo de Israel, verdad? Él dice claramente, yo jamás te he desobedecido. Es decir, él está diciendo, yo he cumplido con todo, con toda la ley. Es decir, está mintiendo, porque nadie puede cumplir toda la ley, absolutamente nadie. Entonces el hermano mayor es claramente un ejemplo de alguien que no entiende la gracia de Dios. Él le estaba reclamando al papá pensando en que él tenía méritos para reclamarle al padre. ¿Te ha pasado, no? Oye, Señor, pero si cuántos años llevo predicando, sirviéndote, y tú no me ayudas. Ay, Señor, bástate con mi gracia, porque mi gracia se perfecciona en la debilidad. Algunos convierten la gracia de Dios en algo secundario, lo que significa que ya sí necesitamos de la gracia de Dios, pero debemos esforzarnos, y si nos falta algo, la gracia de Dios lo suple y estamos listos para ir al cielo. No, hermano, si nos esforzamos es porque el Espíritu Santo nos lleva a esforzarnos, pero ya somos salvos. Entonces no es tus obras más un poquito de gracia si es que te hace falta. No. Necesitamos completamente de la gracia de Dios para poder ser justificados delante de Él. A lo otro que nos puede llevar este error fatal, hermanos, de creer en la doctrina de que pueden ser justificados por las obras de Cristo murió en vano.
decir la muerte de Cristo no produce ningún efecto. No la necesito, ¿para qué? ¿Por qué murió Jesús? Si yo solo puedo cumplir las obras de la ley. ¿Te fijas lo terrible que es eso, no? Pensar que nuestras obras son buenas delante de Dios. Nuestras obras son trapos sucios delante de Dios. Él no los puede ni oler. Solo cuando Cristo está en nosotros, Él ve a su Hijo. Y podemos hacer la voluntad de Dios. Y comprender el valor, hermano, el valor que tiene la cruz de Cristo. Y ahí tú te das cuenta, hermano, cómo tantas iglesias toman la muerte de Cristo como algo que no importa. Prediquemos moralidad, prediquemos prosperidad, pero no prediquemos de la cruz, porque la cruz es para los pecadores. ¿Te fijas por qué la gente no quiere hablar de la cruz? Porque si tú hablas de la cruz, estás obligado a hablar de su pecado. Dime, ¿a qué hombre natural le gusta hablar de su pecado? A ninguno. Solo la obra de Cristo hace visible el pecado en nosotros, ¿cierto? Y somos capaces de enfrentarlo. Porque el cristiano enfrenta su pecado. Amén. Y no tiene vergüenza, hermanos. No tenemos vergüenza de que la gente sepa quiénes somos realmente. Porque ya esto no tiene que ver con la opinión de la gente. Esto tiene que ver con la opinión de Dios. Y si Dios envió a su Hijo a pagar por mis pecados, es porque Él me ama. Y es porque soy justificado por su Hijo. Y puedo pararme delante de Dios sin temor. Estas personas que dicen que es vana la cruz, aquellos que creen que son salvados por las obras, ¿cierto? O justificados, están diciendo literalmente que las palabras de Jesús consumado es, no tienen ningún sentido. Siendo que consumado es significa que lo que Cristo hizo es suficiente. Ya está terminada la obra. Finish. Ya no necesitamos más. Solo lo necesitamos a Él. Si no se trata de lo que hagas, no te preocupes de lo que tienes que hacer. Cree en Jesús. Cree en que Él pagó por tus pecados y que necesitas de su salvación. Lo demás viene después. Por eso Jesús dijo, buscad el reino de Dios y su justicia. ¿Cuál es la justicia de Dios? El Evangelio. Y todo lo demás será añadido. No te preocupes si vas a caminar o no en la voluntad de Dios. Si Cristo habita en ti, yo te aseguro, no yo, la palabra de Dios, asegura que tú caminarás conforme a Cristo. Amén. Asegura que la obra que Él comenzó, Él la terminará. Amén. Si tú crees que Dios no va a terminar la obra en ti, lee la palabra, por favor. Porque la historia del cristiano termina bien. Y no solo termina bien, hermano, sino que estamos gozosos de que nuestro Señor Jesucristo haya muerto por nosotros en la cruz, y es lo más relevante, importante para nuestras vidas. Por eso venimos los domingos a adorar al único que merece ser adorado. Amén. El único sacrificio perfecto que Dios pudo aceptar. Amén. El de nuestro Señor Jesucristo. Ustedes saben cuántos animales mataban los judíos
para poder ser perdonados por un año, porque después el otro año tenían que volver a matar y de nuevo, solo para cubrir su pecado. Sin embargo, Cristo, Dios dice de Cristo que Él borró todos nuestros pecados. Dios ni se acuerda, hermanos. No, pero no necesitamos de la gracia. ¿Dónde estaríamos, hermanos? Díganme ustedes, ¿dónde estaríamos si la gracia de Dios no operara en nosotros? Estaríamos perdidos. Este pecado, hermanos, es un pecado contra cada persona de la Sagrada Trinidad, el creer que tú puedes ser salvado por tus obras. Es un pecado contra el Padre. ¿Cómo puede Él ser sabio y bueno y sin embargo entregar a su único Hijo en angustia a la muerte en aquel madero si la salvación del hombre podía lograrse por otros medios? Es un insulto a la sabiduría de Dios. Es un pecado contra el Hijo de Dios. ¿Ustedes se atreven a decir que el precio de nuestra redención pudo haberse pagado de otra manera? Y que por tanto su muerte no era absolutamente necesaria para la redención del mundo. O si hubiese sido necesaria, no fue eficaz, pues requiere que se le agregue algo antes de poder completar su propósito. ¿Requiere algo, hermano? ¿Requiere algo la obra de Cristo? Consumado es, hermanos. Si solo tenemos que obedecer la voz del Espíritu Santo y caminar como Él caminó, hermanos. Tales pecados son fatales, hermanos. El Espíritu Santo da testimonio de la gloriosa perfección y del inconquistable poder de la obra del Redentor. Y hay de aquellos que rechazan ese testimonio. Él ha venido al mundo con el propósito, el Espíritu Santo, de convencer a los hombres del pecado, de no creer en Cristo Jesús. Y por eso, si pensamos que podemos ser salvos fuera de Cristo, estamos despreciando el Espíritu de su gracia. ¿Quién te convence de pecado? ¿Quién te convence de que tienes que correr a la cruz? El Espíritu Santo. Está equivocado el Espíritu Santo. Si tú crees que por las obras eres salvo, está equivocado el Espíritu Santo entonces. Te está llevando a un lugar equivocado. No. Él te lleva a toda verdad. Él te lleva a los pies de Cristo. Bendito sea el Espíritu Santo, hermano. Pero te digo algo, ningún creyente verdadero será culpable de estos crímenes. Porque Él sabe. Él sabe y desprecia este tipo de pecados. Porque es imposible, hermano, confiar en nosotros, confiar en nuestras obras. Ningún creyente en Cristo, hermano, puede soportar pensar, siquiera, hermano, en desechar la gracia de Dios o en volverla nula. ¿Confían ustedes únicamente en la gracia? ¿O en alguna medida nos apoyamos en nosotros mismos? Aunque sea en el más mínimo grado, hermano, ese es pecado. Dependen de sus propios sentimientos, de su propia fidelidad, de su propio arrepentimiento. Yo sé, hermano, que el verdadero creyente aborrece solo ese simple pensamiento. Recuerdo, hermano, cuando llegaba aquí sin ganas de adorar al Señor. ¿Qué son mis sentimientos, hermanos? Si la gracia de Dios estaba operando igual. ¿Qué importan nuestros sentimientos? ¿Qué importan nuestras ganas? Solo obedece a la voz de Dios, que es por medio de su Espíritu, hermano, que es por medio de la gracia de Dios que podemos oír su voz y te dice a ti, ¿qué importa si tú tienes ganas o no? Yo soy el Rey y merezco ser adorado. Porque Él merece ser adorado todo el tiempo, hermano. Tengas ganas o no tengas ganas, te vaya bien o te vaya mal.
El día que la gracia se reveló a tu corazón, tú naciste de nuevo para esperanza, para glorificarlo a Él. Ay, pero es que no tengo ganas, ¿qué me importa? Dice el Señor. Yo soy digno. Jesucristo es el único digno, es el único santo, santo, santo. Me recuerdo el pueblo cuando lloraba por su rey. Isaías tuvo la visión de ese Dios en los cielos, hermanos, en su trono. ¿Qué importa que no estuviera el rey, haya muerto, si el verdadero rey es eterno, hermanos? Él jamás dejará su trono. ¿Cómo entendemos eso? Solo por su gracia, solo por su fidelidad. El verdadero cristiano, hermano, no tiene ni siquiera la sombra de una esperanza, ni la semblanza de una confianza en algo que haya sido alguna vez o que pueda ser alguna vez, o que esperan ser alguna vez. Si tú eres cristiano hoy por la gracia de Dios. No, cuando yo logre esto voy a ser cristiano. No, es solo por la gracia de nuestro Padre. Nosotros los cristianos, hermanos, arrojamos lejos, como si fuera un harapo inmundo, lleno de contagios que quisiéramos tirar fuera del universo si pudiéramos. No confiamos en nosotros. Definitivamente no confiamos en nosotros, porque nos conocemos. Sabemos que hay en nuestro corazón. Pero también en nuestro corazón está el Espíritu Santo y está la gracia de Dios que nos dice: hijo mío eres tú. Si has caído, levántate. Y no te apoyes en tus obras, sino que apóyate en la obra. ¿Cuál es la motivación del cristiano, hermano? Todos los días. Que no te engañe el diablo con cosas banales, con cosas triviales, con cosas que cuando Él vuelva no van a tener ningún valor. Nuestra motivación es su muerte en la cruz. Cuando no tengas ganas de levantarte, cuando todos tus enemigos estén encima tuyo, tú solo piensa: Jesús me ama. Jesús me ama. Cuando el pecado te asedie, la tentación te asedie, tú debes aferrarte a la cruz y verás cómo el pecado empieza a desaparecer, cómo empieza a ser derrotado. Bendito sea el nombre de Jesús. Mira lo que dice Charles Spurgeon, hermanos. Yo en verdad declaro que aunque he predicado el Evangelio con todo mi corazón y me glorío en él, sin embargo, desecharía mis predicaciones como escoria y estiércol si pensara en ellas como un fundamento de confianza. Y aunque he traído muchas almas a Cristo, bendito sea su nombre, no me atrevo nunca, ni por un momento, a poner la más ligera confianza en ese hecho como base de mi propia salvación. Pues yo sé que yo, después de haber predicado a otros, puedo todavía ser arrojado fuera. No puedo apoyarme en un ministerio exitoso o en una iglesia edificada, sino que descanso únicamente en mi Redentor. Lo que digo de mí mismo, yo sé que cada uno de ustedes lo dirá de sí mismo. Sus limosnas, sus oraciones, sus lágrimas, su persecución dolorosa, sus donativos para la iglesia, su sincero trabajo en la escuela dominical o en cualquier otro lado, ¿alguna vez pensaron en ponerlo lado a lado con la sangre de Cristo como su esperanza? No, nunca soñaron con hacerlo. Estoy seguro que nunca lo hicieron. Y su simple mención es totalmente digna de desprecio para ustedes. ¿No es verdad? La gracia es nuestra única esperanza.
Y sigue diciendo, hermano, es más, no solamente han renunciado a toda confianza en las obras, sino que renuncian a ella en este día más sentidamente lo que hayan hecho jamás. Entre más viejos sean, entre más santos se sean, menos pensarán en confiar en ustedes mismos. Entre más crezcamos en la gracia, más creceremos en el amor de la gracia. Entre más escudriñemos en nuestros corazones y entre más conozcamos de la santa ley de Dios, más profundo será nuestro sentido de indignidad y por consiguiente más elevado será nuestro deleite en la misericordia inmerecida, gratuita, rica, en el don inmerecido del real corazón de Dios. Dice, dime, ¿no salta tu corazón dentro de ti cuando oyes las doctrinas de la gracia? Yo sé que hay algunas personas que jamás se sintieron pecadoras, que respingan como si estuvieran sentados sobre un trono cuando estoy predicando de la gracia, dice Spurgeon. Y nada más que la gracia. Pero no sucede así con los que se apoyan en Cristo, ¿o no? Dirás, toca esa campana otra vez, amigo. Toca esa campana de nuevo. No hay música semejante a ella. Toca esa cuerda otra vez porque es nuestra nota favorita. La gracia de Cristo, hermano, es lo que nos mantiene todos los días. Puedo recordar los días en que llegaba agobiado por mi pecado aquí y escuchaba las notas de la gracia, como Él me perdonó en la cruz, como Él salvó mi alma siendo un vil despreciado. ¿Cómo no te voy a amar, Jesús? ¿Cómo te voy a dejar si todo lo que eres es todo para mí? Solo Él, hermanos, solo Él puede sacar la depresión que hay en nosotros. Solo Él puede librarnos de las cadenas, de la oscuridad que habita en nuestros corazones. No hay otro en esta tierra que te pueda ofrecer una salvación tan grande y de manera gratuita. No hay nada que hacer, hermanos. Solo acéptalo. Solo di, yo creo en Jesús. Y Él obrará de manera magnífica en tu corazón y te hará un hombre y una mujer nueva. ¿Cómo puedo perdonar a mi hermano? Cuando tú entiendes la gracia de Dios. Cuando tú entiendes que si Dios te ha revelado algo a ti, no es porque tú seas mejor. Es por su gracia. Solo por su bendita gracia. Jamás anularía yo, hermano, la obra de Cristo. Jamás desecharía a Dios, porque sería desecharme a mí mismo hoy en día, hermano, porque Cristo vive en mí. Y Él todos los días me dice, no seas orgulloso, si es solo por mí, ¿no? Si sabes algo, si entiendes algo que los demás no entienden, es por mi gracia. Por mi gracia. Qué raro es, hermano, ver a la gente cantando, saltando con orgullo. Aquí estoy yo, Señor, vengo a adorarte. Cuando en la Biblia claramente se ve cómo son los verdaderos hijos de Dios, aquellos que aman la cruz de Cristo. En Lucas 18, del 13 al 14, siguiendo con la historia del fariseo y el publicano, dice, en cambio, el cobrador de impuestos se quedó a la distancia y ni siquiera se atrevía a levantar la mirada al cielo mientras oraba, sino que golpeó su pecho en señal de dolor mientras decía, oh Dios, ten compasión de mí porque soy un pecador.
Les digo que fue este pecador, no el fariseo, quien regresó a su casa justificado delante de Dios. Pues los que se exaltan a sí mismos serán humillados, y los que se humillan serán exaltados. Bendito sea el nombre de nuestro poderoso Jesús. Solo Él merece toda la gloria y toda la honra. Con qué orgullo nos presentamos delante de Él. Si no hay nada bueno en nosotros, si no fuera porque Él nos miró, si no fuera porque Él subió a la cruz sabiendo lo que le iba a ocurrir, no tendríamos lugar en la iglesia, no tendríamos lugar con Dios, no seríamos justificados, sino iríamos al infierno, que es lo que merecemos realmente. Solo su gracia nos sostiene, hermano. Por eso nos conmueve tanto la historia del hijo pródigo, hermanos. Porque somos nosotros, esos hijos rebeldes que no querían nada con Dios, hasta que nos dimos cuenta, gracias a Él, que aunque teníamos todo, no éramos nada. Lucas 15, del 20 al 24 dice: y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos. ¿Puedes imaginarse esta escena siendo tú? Que cuando tú pensaste en venir a la iglesia, Él salió corriendo a abrirte las puertas. Y tú venías todo sucio, harapiento, miserable. Cuando estaba aún lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque mi hijo muerto era, y ya ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Recuerdo cuando este pastor loco se ponía a bailar aquí. Yo quería tener esa alegría, ese gozo, porque mi alma estaba amargada por mi pecado. Hasta que un día estábamos los dos danzando aquí adelante. Bendito sea Jesús. Para Él sea toda la gloria, toda la honra. Nadie está de pie si no fuera por Él. Nadie, hermanos. Esta palabra quede guardada en nuestros corazones. Que esta palabra guíe tu vida, guíe tu corazón. Mi amor, si puedes ponerte una danza, por favor. Porque tengo ganas de danzarle al Señor.